Caden Consultores presenta Aspectos fiscales y financieros de los activos fijos, impartido por el Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval. Caden Consultores, líder en consultoría empresarial y actualización profesional. Incluso lo dice la norma, ¿no? ¿Por qué no te permito? Porque rompes con devengación contable. O sea, rompes con devengación contable porque tú me estás diciendo que esa partida se incrementó cuando, bueno, no tenemos esa certeza. Y por eso es que no se utiliza en México. ¿Ok? O sea, bueno, entonces, precisamente en ese aspecto, pues es una de las partes que hace diferencia importante con las normas internacionales. No permitimos la revaluación, cuando en México muchas veces quisiéramos hacerlo. Por ejemplo, cuando hablamos de intangibles, hablamos, por ejemplo, de crédito mercantil, yo no puedo reflejar crédito mercantil. Oye, es que mi negocio está posicionado, está en la esquina, está mejor, tiene muchos clientes, tiene rutas, oye, esos conceptos no los puedo yo reevaluar porque realmente le dan un reconocimiento o tienen una particular importancia dentro del negocio, no los puedo reflejar. O sea, norma nacional no te lo permite, norma internacional sí lo permitiría. ¿Okay? Entonces, nuestro modelo, dice la norma, bueno, es deficiente en ese aspecto, podríamos decir algunos. Sin embargo, dice la norma, no es deficiente, tan no es deficiente que te permite cumplir con estos aspectos y características además de la información. Por principio de cuentas, te permite acceso a la comparabilidad. Porque imagínate, si tú reevalúas, este año reevalúas con uno, el próximo año reevalúas con otro, tus estados financieros dejarían de ser comparables. Nuestra norma perfectamente permite cumplir con esta característica. Confiabilidad, dice finalmente, y aunque la confiabilidad es una característica que le da al usuario, sí hay ciertos conceptos, entre ellos la comparabilidad, que te permiten acreditar que tus estados financieros son confiables. ¿Por qué? Porque no tienen sesgo, no son libres de prejuicios, lo cual sí se daría con la reevaluación que hacemos. Entonces, la información que presentas es objetiva. ¿Qué quiere decir objetivo? La misma para todos. Lo lea Hacienda, lo lea el banco, lo lean los usuarios, es exactamente la misma. Puede comprobarse, está sujeta incluso a esos procesos que en las auditorías se dan, se puede verificar que la información es clara, además es comprensible. ¿Por qué? Porque facilita que los usuarios tengamos acceso a la información y entendamos qué es lo que se está planteando dentro de los estados financieros. ¿Okay? La NIC 16, en el ámbito de lo internacional, que es a la que tú te referías, podría hablar de que sí se pueden reevaluar los activos fijos, nuestra norma nacional no. O sea, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues en todo caso aplicar normas internacionales si es que lo tenemos permitido. Si es que por alguna situación particular de la entidad está contemplado el concepto. ¿Okay? Bien, otro de los conceptos que son convergentes con la norma internacional es la descomponentización de los activos. Entonces, se establece dentro de esta norma, desde 2011, que los activos, cuando las características del mismo lo permiten y cuando las condiciones del concepto lo ameriten, entonces tendremos que descomponentizar los activos, esto es, descomponerlos o dividirlos en sus partes integrales. Entonces estamos hablando de que una partida es un concepto del activo y que cada partida tiene que dividirse o descomponerse en los elementos que la integran. O sea, eso es a lo que nos refiere o a lo que nos remite la norma, ¿no? No sé si les ha tocado que llega al auditorio y nos dice, oye, vamos a descomponentizar los activos. Creo que ustedes platicaban algo así, ¿no? Que ustedes lo hacen, ustedes descomponen sus activos. Bueno, pues uno de los requerimientos de la norma es que los activos, cuando sean distintos los elementos que lo integran, cuando se puedan analizar o cuando se puedan incluso controlar de forma separada, es necesario que se descompongan, de tal forma que incluso la depreciación, si es que lo amerita, se haga por separado respecto de cada uno de los conceptos. Eso nos pasaba en otra empresa en la que trabajé cuando veíamos lo de las antenas, que eran antenas para transmisión celular, porque tenían equipos de cómputo, tenían la construcción y tenían la antena, y tenían componentes eléctricos, y que esos componentes eléctricos se tenían que cambiar a cada rato. Pero la construcción y la antena tenían diferente, y las computadoras, o sea, todo era para lo mismo, para la transmisión de la señal, pero sí se debía descomponentizar. 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 Sí.
Creo que otra de las industrias que, bueno, de lo que yo he visto, que sería un ejemplo para aplicar esto, sería la industria de la aviación, porque en la aviación una turbina no tiene tiene ciertas horas de vida, o por ejemplo un helicóptero, del avión, ¿no? Exacto, un helicóptero tiene las hélices, aunque ya se vean muy bien, tienen cierto número de horas de vuelo que hay que cambiarlas, los equipos de transmisión también, o sea, cada elemento de la aeronave tiene una vida diferente. Sí, claro, y hay que descomponerlo, ¿no? En ese caso es totalmente explicable, ¿no? El avión, pues no es lo mismo los asientos, como dijiste, las turbinas, que el fuselaje del avión, que el motor, que la cabina, entonces cada uno de los elementos hay que descomponerlos, aún siendo un mismo avión, y controlarlos por separado, e incluso depreciarlos por separado, ¿no? Que lo vamos a comentar. Una de las características que veíamos en la norma anterior, cuando era todavía boletín, es que hablando de mejoras, adiciones o cualquier otro tipo de reparación, la norma general era, si le aumenta la vida, si lo hace más productivo, si lo hace mejor, si lo hace más eficiente, etcétera, etcétera, entonces el concepto debe capitalizarse. Y hoy la norma dice, bueno, es que no importa que lo haga mejor, no importa que sea más útil, no importa si es una reparación, si es un mantenimiento, en todos los casos va a tener que considerarse como tal, como un gasto, como un resultado en el periodo en que se erogue, que es una diferencia importante respecto de lo que teníamos en la norma anterior. Y a menos que pudiera generar flujos de efectivo, sí, es una consideración que podríamos hacer, pero la regla general es mantenimiento, es gasto, ¿no? Es mantenimiento, es gasto, y por ello la necesidad de descomponer cada uno de sus elementos integrales, ¿no? Imagínate, el avión lo tenemos como un concepto integral, le cambiamos una turbina, pues es un cambio importante, ¿no? Yo tengo una duda, porque hay una parte en la norma que dice que aunque sea el reemplazo de un componente, si es de tipo mayor, sí se debe capitalizar. Sí, pues no es un reemplazo, sí, pero precisamente porque lo tienes descompuesto, ¿no? O sea, tú tienes el avión, tienes la turbina, dice, la turbina que tiene ahorita ya no sirve. Ah, bueno, pues quítasela, la damos de baja, ¿estamos de acuerdo? Y entonces incorporamos una nueva, entonces es un nuevo componente, que se empezará a controlar y a depreciar por separado, precisamente con esa finalidad. Si considerábamos un avión completo, pues le quito y le pongo una turbina, pues es un mantenimiento, ¿no? Es un cambio de componente, ¿no? Aquí realmente tienes un activo nuevo que tiene características distintas y que debe controlarse por separado, ¿no? Que de alguna manera sin la aplicación de la norma internacional, o sea, porque esta es una norma internacional, ¿no? La descomponentización. Bueno, ya es nuestra norma también. Okay, ya es nuestra norma, ya es convergente pues en ese ámbito con la norma internacional. Ok, bueno, en la aplicación de esta norma, creo que antes de esta norma, de alguna manera a la hora de incorporar un nuevo elemento que hiciera incrementar la vida útil del activo, pues tú la depreciabas, o bueno, todos la depreciamos desde el momento en que tú la adquiriste, o sea, ese es el periodo que le dabas, o sea, no le dabas el periodo que tenía ya el activo per se, o sea, sino que lo empezabas a depreciar a partir del momento en que tú adquirías ese nuevo componente, que sí lo incorporabas a ese elemento, pero lo empezabas a depreciar de manera independiente. Así es. Entonces, de alguna manera, pues lo hacíamos, pero lo que le ibas lo inferíamos, y a lo mejor más por juicio profesional o por práctica que porque estuviera normado tal cual, ¿no? Claro. Pero sí, hoy ya la norma es convergente y entonces dice, divídelo en componentes, y entonces los componentes individualmente sustituidos pues tienen que empezar a depreciarse, ¿no? Precisamente la idea de descomponer, ¿no? Que cada uno lo controles por separado, ¿no? Que es el fundamento de este concepto. ¿Ok? Sí, Isaac. Cuando tengo la construcción de un activo en el que intervienen partes que compro un USD, MXP, euros, dólares, pesos y euros, etcétera, en diferentes fechas, durante su construcción en la que se van involucrados diferentes tipos de cambio, ¿a qué tipo de cambio debe registrar el activo fijo cuando ya está listo para su uso? ¿Registro a cada tipo de cambio de cada moneda al momento del pago de la factura, o utilizo el tipo de cambio cuando el activo esté ya listo para su construcción? Sí, aquí el tema es que
tenemos que remitirnos a los fundamentos, ¿no? Postulados básicos de vengación en primera instancia. Cuando yo estoy construyendo el activo fijo y me mandan una parte de ese activo fijo o pago un material de ese activo fijo, de vengación y valuación, ¿cuándo se entiende que ocurrió la operación? En esta fecha. Valuación, ¿a qué tipo de cambio estaba? Pues a este tipo de cambio. Reconocemos esa parte del activo fijo al tipo de cambio de ese momento. Oye, pero es que no lo pagué, después hubo fluctuación cambiaria. Sí, nada más que la fluctuación cambiaria ya es un efecto que impacta respecto del adeudo, no tanto del activo. Entonces el tipo de cambio y su modificación es parte del resultado integral de financiamiento, utilidad o pérdida cambiaria, no me impacta a mí en el valor del activo. Oye, después compré otro, pues ¿cuánto valía la fecha en que lo compraste? ¿Cuánto valía la fecha que...? Oye, pero es que después lo pagué a otro precio. Bueno, pues el pago del precio y la fluctuación cambiaria por el adeudo es parte también del resultado integral de financiamiento. Sí, o sea, ahí es de vengación y evaluación. Y entonces... La pregunta es que dice, ¿y cuando lo capitalizo? Pues tiene otro tipo de cambio, pero ese ya es... Ya no, es que la capitalización se da en el momento en que erogas el concepto, ¿no? Es que a lo mejor a lo que se está refiriendo es que empiezan a incorporarse los elementos como si fuera una construcción en proceso. Una construcción en proceso. Así es. Y cuando lo conviertes o cuando lo capitalizas es cuando ya está para usarse el activo. A lo mejor se refiere a eso. No, sí digo, pero finalmente cada uno de los elementos se va incorporando paulatinamente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo compro acero y el acero lo compro en Brasil, ¿sí? Y entonces me lo van a traer en reales y entonces, ¿a qué tipo de cambio? Pues al tipo de cambio del momento en que ocurrió la operación, remitiéndonos a devengación y evaluación, ¿no? A ese tipo de cambio, y es que no se oye más, es para que la gente en línea oiga, nada más con que sepa. Ok. Yo creo que aquí digo, más o menos complementando la respuesta, creo que la pregunta, concretamente lo que contestaría es que el precio al que tiene que capitalizar, bueno, el monto al que tiene que capitalizar es el que trae en libros a la fecha de la capitalización, porque fueron diferentes momentos en los que le fue incorporando como en una obra en proceso. Es una obra en proceso propiamente. Que fue realmente, le fue incorporando diversos elementos a diferentes tipos de cambio, pero que trae una evaluación a una fecha determinada. Vamos a ponerle 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, pero el estado financiero trae pesos, o sea, está evaluado en pesos. Entonces, a esa fecha que capitaliza, a esa fecha yo creo que debería de realizar la capitalización, creo yo. Bueno, pero ahorita hacemos el registro, por lo menos la integración del concepto, a ver si sí, y creo que nos van a aclarar más bien qué están preguntando, porque ya todos supusimos que está preguntando. Sí, Isaac. Sobre la pregunta anterior, sí. Dice que sí es una construcción en proceso, Ajá. en la que intervienen varios proveedores de diferentes países. Sí, el tema es así. O sea, si yo estoy haciendo un registro de una construcción que está en proceso. Dice que el proyecto dura 12 meses aproximadamente. Digo, más allá de la duración. Dice, yo compro, no sé, en dólares, $1,000 a un tipo de cambio de 21 pesos. Entonces, esto es lo que yo pagué en la construcción, 21,000 pesos, ¿no? Compré acero, bueno, un montón más, ¿no? Y $100,000. Bueno, pues entonces, en ese momento, ni siquiera pagado, sino que yo compré el material nada más para incorporarlo a la obra, ¿no? Entonces, a lo mejor tendríamos que decir aquí, obra en proceso, esta parte, con abono a proveedores o acreedores o como le llamen a la cuenta, ¿no? Extranjeros o acreedores extranjeros, como llamen al concepto. Y resulta que cuando yo pago estos 100,000, ya están 22. Yo lo pago a esto. O sea, hay una fluctuación en el tipo de cambio. La fluctuación al tipo de cambio impacta respecto de la deuda, no respecto del valor del bien. En el valor del bien ya está incorporado el concepto, ¿no? Entonces,
la diferencia entre este concepto y este otro tendría que reconocerse como parte del resultado integral de financiamiento. O sea, aquí es claro porque la fluctuación es impactante respecto de la deuda, no de la obra. La obra ya está, si lo queremos llamar así, capitalizado. Oye, después hago otra compra, pues el mismo concepto, ¿no? O sea, aquí lo que tendríamos que reconocer son gastos financieros, fluctuación en tipo de cambio. Tendríamos que reconocer también que le estamos pagando a los proveedores. O hacer primero ¿no? Lo reconocemos la fluctuación en el proveedor extranjero y después el pago, ¿no? Proveedores extranjeros, le pagamos la totalidad. Pero el impacto de la fluctuación en el tipo de cambio quedó aquí, no queda en el edificio. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Ahora, hay una circunstancia que a lo mejor aquí nos podría hacer dudar. Oye, pero es que dice la norma, hablando específicamente de este C6, que si yo, por ejemplo, adquiero o estoy construyendo un edificio y para construir ese edificio pido financiamiento, oye, banco, dame un crédito para construir mi edificio y me presta dinero. Entonces, durante la construcción del edificio, ese financiamiento que expresamente fue para la construcción del edificio, me está generando intereses. O sea, bueno, dice la norma, ahí podrías considerar como parte del valor del activo el interés que se está generando. ¿Hasta cuándo? Hasta que el edificio esté en condiciones de uso. El caso excepcional sería ese, ¿no? El caso ordinario es que los intereses formen parte y la fluctuación cambiaria del resultado integral de financiamiento, ¿no? Pero ese sí es un costo inherente. Es un costo inherente, ¿no? Porque me están financiando para la construcción del edificio. Es como algún otro costo de transporte, cualquier otro, es un gasto inherente que obviamente se requirió para la adquisición de eso. Sí, ¿no? Aunque ordinariamente vinculamos el interés al costo del dinero, ¿no? Sin embargo, aquí como está expresamente vinculado con el edificio, entonces refléjalo como parte del resultado integral de financiamiento. Es la manifestación aquí expresa de la norma, ¿no? Okay. ¿Y en dudas que tengan de esta parte? ¿No? Yo creo que estamos de acuerdo aquí en esto, ¿no? En esta parte. Okay. Okay. Bien, vamos a continuar. Otra de las diferencias de las que habla la parte conceptual de esta norma con las normas internacionales es la siguiente. Bueno, ¿y qué pasa si yo adquiero un activo vía intercambio? ¿A qué valor lo reconozco? Yo te doy un activo que vale 100 y tú me vas a dar a cambio otro activo. ¿A qué valor reconozco el activo que me estás dando? Yo te di uno que vale 100, tú me das otro. ¿Lo tendría que reconocer a 100? Sí, Isaac. Joel pregunta, me quedó la duda del financiamiento. ¿Lo puedo integrar al valor del activo o en el resultado integral del financiamiento? Del financiamiento decíamos que expresamente la norma dice, oye, si tú pediste un préstamo para construir el edificio y ese préstamo te está generando intereses, los intereses se tienen que capitalizar hasta el momento en que esté en condiciones de uso el edificio. Hablando de un financiamiento expresamente adquirido para la adquisición, para la construcción del edificio. Y en el otro caso, el financiamiento que tengo con el proveedor extranjero ya es atribuible a la deuda que tengo, no tanto al valor del edificio. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, hay otra diferencia que existe con las normas internacionales y es, cuando yo en un intercambio adquiero un activo, ¿qué valor tengo que dar al activo que adquiero? O sea, y entonces nuestra norma dice, remítete a los valores de mercado. La norma internacional dice, bueno, sí remítete a los valores de mercado, pero incluso contempla cuál es
la potencialidad para la generación de ingresos que va a tener ese activo, y podrías considerar como parte de ese activo, bueno, pues me costó 100 o cuesta 100 en el mercado, pero además tiene una potencialidad de generarme ingresos en el futuro de otra cantidad. No lo reconozco en 100, lo reconozco en 200, en 300, son 500. O sea, nuestra norma, ¿no? O sea, remítete nada más a valores de mercado. Porque cuando te remites a valores de ingreso, entonces estás considerando ya supuestos que apenas están por ocurrir y que no sabemos realmente si se van a materializar. O sea, remítete nada más a esa parte de los valores de mercado. Sí, Isaac. Joel dice que en nuestro caso es una adquisición de maquinaria. La adquisición de maquinaria. Sí, lo que pasa es que el concepto de un edificio, en donde nosotros hacemos la consideración de que vamos a capitalizar, es en virtud de que el edificio se está construyendo. Yo pedí para financiar la construcción de un edificio que todavía no empiezo a utilizar, y como todavía no lo empiezo a utilizar, todavía no me empieza a generar ingresos. Ese es el concepto en virtud del cual los intereses se capitalizan como parte del valor del edificio. Si yo lo que estoy haciendo es comprar una máquina, tengo la máquina y empiezo a utilizarla, la máquina ya está generando ingresos, y entonces el financiamiento que yo tengo por esa máquina es única y exclusivamente por efecto de la deuda. La máquina no se capitalizaría en cuanto al interés, ¿no? A menos de que la propia empresa estuviera construyendo la máquina. A menos que la empresa estuviera construyendo la máquina. Fuera para construir la máquina. Y que el préstamo fuera para construir la máquina, sí. Porque ahí todavía no tengo ingresos. Es el punto de diferencia, ¿no? Porque dice, oye, ¿por qué vas a mandarlo a resultados ahorita si todavía no empiezas a generar ingresos con ella? Bueno, entonces sí lo podemos capitalizar, ¿no? Haciendo una valoración, ahí sí lo podríamos capitalizar. Sí, Isaac. Dice, las máquinas tampoco están ya utilizándose. Las tenemos en un proyecto, somos industria automotriz. Sí, podría ser entonces que se capitalice, ¿no? O sea, son máquinas que estoy integrando a un proyecto que apenas vamos a empezar, una armadora o un concepto parecido. Podría ser que el resultado, bueno, ese concepto que ordinariamente consideramos resultado integral de financiamiento, se capitalice como parte del valor de la máquina. ¿Por qué? Porque todavía no está en condiciones de uso. ¿Qué es la consideración? ¿No? Ese es el razonamiento y el fundamento que le decimos, ese es parte del valor del activo, ¿no? ¿Okay? Sí, o sea, sí, y entonces realmente me evita reflejar pérdidas que no existen, ¿no? Hoy apenas estamos en periodo preoperativo, estamos montando la armadora, estamos trayendo las máquinas. Bueno, pues este componente que me están financiando tiene un costo asociado, tendría que ser parte de ese mismo valor. Es la idea, ¿no? Que no empiece yo a reflejar ahorita en resultados conceptos que todavía no me generan ingresos. Y es la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, decíamos, de esta diferencia de la norma, o sea, entonces la norma internacional dice, en un valor de intercambio tú podrías reconocer el valor que tiene el bien en el mercado o el valor por el cual estás haciendo el intercambio más los ingresos que en un futuro te podría generar. Dice la norma nacional, no, es que un ingreso que todavía no ocurre, es un concepto que no puedes considerar dentro de los valores. ¿Por qué? Porque son conceptos no devengados si no los reflejes en la norma. Dice, el efecto de reflejar un enfoque basado en ingresos implicaría estar incorporando dentro de nuestras cifras de los estados financieros conceptos que aún ni siquiera conoces. ¿Okay? Bueno, decíamos, esta norma tiene por objeto entonces presentar normas de evaluación, presentación y revelación de los activos fijos. Es aplicable a todas las entidades que emiten estados financieros, de acuerdo con lo establecido en la NIF A3 de necesidades de los estados financieros. ¿Sí? El uso del enfoque basado en el ingreso implica incorporar, sí decíamos, esa parte de la diferencia con las normas internacionales, ¿no? Es que esta viene como duplicada, creo. Sí, esta viene duplicada, pero es la misma. ¿Sí? Bien, entonces digamos, el objetivo de la norma es entonces, en términos concretos, establecer las normas de evaluación, presentación y revelación de propiedades, planta y equipo dentro de los conceptos a analizar. Se aplica a todas las entidades que emiten estados financieros, de acuerdo con la NIF A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros, sin hacer distinción entre si las entidades son lucrativas y no lucrativas, que es el punto de diferencia normalmente cuando hablamos de alcance. Cuando hablamos de inventario, ¿se acuerdan? Decíamos,
Inventarios aplica nada más a las entidades lucrativas, no aplica a las no lucrativas. ¿Por qué? Porque las no lucrativas no manejan inventarios. Pero hablando de propiedades, planta de equipo, lucrativa, no lucrativa, todas tienen propiedades, planta de equipo. ¿Me vas a preguntar algo, Isaac? ¿Me vas a preguntar algo o no? Okay. Bien. Esta norma debe aplicarse a todas las partidas de propiedades, planta de equipo, o de un componente de la misma partida, en donde podemos aquí notar la diferencia del concepto. ¿Qué es una partida? La partida es el concepto global, el concepto general. O sea, la partida, por ejemplo, es el avión, y los componentes del avión son cada uno de los elementos que lo integran. Pero la norma aplica tanto para las partidas como para los componentes del concepto. ¿Okay? La norma, de igual forma, aplica para todas las partidas, incluso para aquellas que se estén construyendo. O sea, los alcances de la norma, dice, comprenden los edificios, pero también los edificios en proceso, comprende la maquinaria, pero también la maquinaria en construcción. Entonces, propiedad o inversión alcanza absolutamente a todos los conceptos planteados en la norma. ¿A qué conceptos no les es aplicable en la norma? Dice, por principio de cuentas, a todos aquellos activos o equipos que estén destinados a la venta. O sea, ¿por qué? Porque entonces sale de su ámbito de aplicación. O sea, quizá incluso pudiera ser el caso de que un concepto pudiera estar contemplado como propiedades, planta de equipo, pero al momento de que lo decidimos destinar para la venta, o sea, bueno, pues sale de su alcance. ¿Okay? Incluso algunos conceptos que son parte de una operación discontinuada. ¿Sí hemos platicado de lo que es una operación discontinuada? ¿Cuál es la operación discontinuada? Cuando se separa una... Sí, que no está mal dicho, ni mal, bueno, no sé si bien escrito, pero así es como lo plantea la norma, ¿no? Cuando eliminas una parte de tu planta, un proceso de tu planta productiva. Un segmento de negocio, ¿no? Porque a lo mejor ni siquiera es planta, es un segmento de negocio. O sea, yo tengo una máquina para sombreros, para camisas, para pantalones, pero hay una parte de la operación que la separo. Bueno, entonces los que están discontinuados, en algunos casos tendrán que tener un tratamiento distinto. Tampoco alcanza los activos biológicos que están relacionados con la actividad agrícola, dice ahí remítete la NIF E1. Bueno, y finalmente sí, son conceptos distintos. Tampoco aplica para activos de larga duración y evaluación de recursos minerales. O sea, aquí tendrías que remitirte incluso a una norma internacional, a la norma internacional de información financiera, la 6, exploración y evaluación de recursos minerales, que no tenemos en México. Aquí, por ejemplo, sí aplicaría supletoriedad. No tenemos una norma específica para ese tipo de conceptos. Y para inversiones en fondos mineros, derechos y reservas sobre exploración y extracción de minerales, petróleo, gas natural y otros recursos no renovables naturales. En donde tendrá que venir una norma para nosotros, no tiene que venir una norma para nosotros, porque parte de los procesos estos o la posibilidad de que se incorporen industrias de otros países en la extracción de petróleo, nos va a hacer necesaria una norma al respecto, ¿no? Entonces, bueno, estos activos no les es aplicable esta norma. Sí. Perdón, nada más para entender un poquito más el concepto de discontinuidad o discontinuación. Ajá. Por ejemplo, ahorita en la empresa automotriz, en Nissan, que van a sacar del mercado el automóvil, el Tsuru. O sea, toda la maquinaria que utilizan para ese segmento de negocio, me dice la norma que para toda esa maquinaria que ya voy a quitar del mercado, para esa ya no le aplico la norma. Ya no le aplicas la norma, sí, ya. Eso es lo que me sí, porque son activos discontinuados. Todo ese segmento de negocio, no conozco el proceso, pero vamos a suponer que sí específicamente hubiera unas máquinas para hacer Tsuru. Entonces estas son las máquinas que hacen el Tsuru, que cortan, que ensamblan, que hacen todo lo que se tenga que hacer para el Tsuru. Al momento de salir del mercado el próximo año, entonces esas máquinas, si no sirven para otra cosa, forman parte de una operación discontinuada. Los Tsurus que queden, que no se vendan, van a ser parte de una operación discontinuada. El personal que en su caso estuviera a cargo de la máquina va a ser parte de una operación discontinuada. Todos los rezagos, refacciones, es parte de una operación discontinuada. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, es parte de una operación que ya no va a formar parte de tus procesos ordinarios de operación. E incluso entonces, cuando hagas el estado de resultados, tienes que manifestar que aquello todavía genera gastos.
Porque todavía, bueno, ya no hacemos URUS, pero a lo mejor hay que darle mantenimiento. Ya no hacemos URUS, pero hay que pagar una renta o X de donde estén esos conceptos. Ya no se van a depreciar igual, no, porque ya no está en operación precisamente. Oye, pero, ¿mandé? Tiene que darle 10 años, ¿no? Por reglamentación, tiene que dar mantenimiento 10 años más después de que se descontinúen.